Newell's se quedó con el clásico de reserva. El conjunto dirigido por Lucas Bernardi derrotó 1-0 a Rosario Central y se quedó tercero en su grupo. Fue un encuentro bastante parejo que si hay que buscar un porqué para decir que la Lepra se quedó con el clásico, hay tres jugadas fundamentales. Los dos mano a mano atajados por Reinati, que sin lugar a dudas fue la figura del partido, y en el segundo tiempo por la jugada individual de Jaime, que termina en penal, y el mismo jugador convirtiendo el tanto. Es verdad que después hace expulsar, pero eso voy a hablarlo más adelante y a opinar al respecto de algunas jugadas en particular de los jugadores de Newell's que tienen que ver con, bueno, con la inteligencia, con lo de pensar antes de ejecutar. Bernardi planteó un partido bastante, desde lo táctico, bastante llamativo, ya que puso a un extremo como número 3, dejando tu dos laterales izquierdos en el banco de suplente. Yo entiendo de que en estas divisiones inferiores lo que no se busca el resultado y se busca mejorar individualmente, técnicamente al jugador y que se pueda moldar a varios puestos para que cuando llegue su momento de jugar en primera división tenga esa polifuncionalidad, tenga la virtud de poder jugar en varias partes de la cancha, en varias zonas, pero creo que en estos partidos tan importantes, sea la división que sea, como son los clásicos, se tendría que hacer algo más lógico, creo yo, porque bueno, ya desde el minuto 5 o 6, Central ya le atacaba por ese lado de la defensa Newell's y comenzaba a crearle peligro. Yo entiendo de que obviamente lo que importa es la formación del jugador, de mejorarlo técnicamente, de que, de que no importa tanto el resultado del partido, pero sí en estos encuentros es importante ver la actitud que tienen los que juegan en el once inicial y los que entran en el banco de suplente para tener una idea de cómo pueden llegar a jugar en el futuro. Si hablamos del planteamiento del partido, Newell's formó con un 4-4-2, que cuando tenía la posición de la pelota había una salida de tres jugadores, con los dos centrales y Mereles tirándose a la derecha de Baños. Atacaban bien abiertos Palacio por derecha, Russo por izquierda, ambos laterales, dándole la amplitud. Newell's no jugó con extremos, sino que puso cuatro mediocampistas. Mereles, que se retrasaba para la salida, quedaba en el eje central Basualdo y dos jugadores con bastante libertad. Hablo de Altamirano y hablo de Tirado. Dos jugadores que son muy técnicos, que cuando conectan entre sí forman y generan muchas ocasiones de peligro, pero claro, esto en el encuentro no pasó muy seguido para decir que fue casi nula la conexión entre estos dos jugadores que son muy buenos, que capaz que Tirado ya merece estar en primera división, pero que lo vuelven a dejar en reserva. Y con un doble 9 que no tuvo mucha participación. Hablo de Scarpezio y hablo de Plaza. Creo que lo que buscaba Bernardi con esta formación es tener la posesión de la pelota, ser protagonista, que haya mucha movilidad con esos jugadores más técnicos que tiene Newell's, con la llegada de los laterales constantemente y que termine para el centro para dos futbolistas Newell's más otro que ingrese. Pero no tuvo mucha participación esos jugadores que jugaban por afuera, los laterales, en ataque. No llegaron tanto y cuando lo hicieron no terminaron la jugada de la mejor manera, con algún centro mal hecho, con algún mal control. Y hablando de los controles, es algo que preocupa, creo yo, o que me deja pensando, porque hubo bastantes errores a la hora de controlar, no hubo tantos controles orientados, se le iba medio larga la pelota o se le controlaban para atrás, haciendo que la jugada sea más lenta y no poder atacar directamente, como le ocurrió a Plaza en un par de ocasiones, sobre todo. Bueno, también los mano a mano de central llegan por errores técnicos de los jugadores de Newell's.
no fue el mejor partido individualmente de los jugadores dirigidos por Bernardi, que planeó tener la posición, pero claro, no tuvo mucho en cuenta para mí lo que era recuperar la pelota, ya que bueno, en defensa era un 4-4-2, con Basualdo y con Meireles compartiendo el eje central, con Tirado y con Altamirano que iban rotando de un lado a otro, pero uno por derecha y otro por izquierda a la hora de defender, y con ese doble 9 Scarpezio Plaza, que mucho en defensa no aportaban, quedaban para arriba por una posible contra. Claro, Newell le costaba recuperar la pelota, tardaba demasiado en esto, y cuando la recuperaba buscaba ese pase largo de Tirado o de Altamirano para ese doble 9, sobre todo para Plaza por la velocidad, que este estaba situado entre el puesto central lateral por izquierda del ataque de Newell, ya que los laterales de central atacaban bastante para aprovechar ese espacio y tratar de crearle peligro al conjunto visitante. Pero tampoco ocurrió esto porque, bueno, lo dije anteriormente, malos controles del delantero que ya tuvo minutos en primera y me parece raro que fue considerado en primera división, que es titular en reserva y que siga controlando de la manera que controla en varias ocasiones. Y Scarpese tampoco tuvo muchas participaciones, un par de jugadas de duelos aéreos, tener que aguantar la pelota a espalda, pero no más que eso. Hay una buena jugada individual de Newell's que termina con centro de tirado, donde se puede ver cómo los laterales dan amplitud bien alto. Bueno, la jugada la termina Russo por izquierda, después de un centro del número 8 de la lepra. Pero no más que eso, la verdad, lo de Newell's, minutos anteriores había concretado un gol con otro centro de tirado de tiro libre para que cabecee Mijo Vilcevic, que finalmente fue anulado. Pero era eso, un pase largo de Fabricio y no mucho más que eso, no había mucha imaginación, no había muchas combinaciones en tres cuartos de cancha rival, ya que le costaba mucho a Newell's recuperar la pelota en esa parte de la cancha y atrás ha sido un poco lenta la gestión del balón. La verdad que cuando atacaba central, Newell sufría, porque dejaba muchos espacios. Algo que es muy personal esto, es una opinión muy subjetiva, pero que si jugás con línea de 4 y le pedís a tus laterales que sean prácticamente los extremos, que le den la amplitud, después tenés que considerar que, bueno, que tu rival tiene un extremo, que el extremo izquierdo central fue de lo mejor del partido, disculpen, pero no me acuerdo el nombre, y que siempre el extremo derecho terminaba la jugada, aunque no lo hacía de la mejor manera, pero los dos llegaban constantemente. Y si el otro extremo, el extremo de tu rival, es de lo mejor del partido, no sé cuánto beneficia tener ese lateral tuyo bien abierto, atacando, porque después tiene que volver y jugarse ese duelo individual en defensa, sabiendo que, bueno, ese uno contra uno, al estar yendo y viniendo, atacando y volviendo, haciendo los relevos, primero, puede llegar tarde y que le coma la espalda o no llegar a cubrir y tiene que salir un central y bueno, ahí queda mano a mano la lepra. O segundo, si llega, bueno, tendrá más energía el extremo, tendrá una mejor condición física para definir la jugada que tu lateral que está yendo y viniendo, haciendo toda la banda, al no tener, bueno, si no llega un relevo, que bueno, había puesto a Meireles de ese lado haciendo esa salida de tres, que se adelantaba un poco cuando Newell's subía en el campo, pero en algunas ocasiones no llegaba para pasar relevo o si le hacían el 2 contra uno que atacaba el 3 de central, atacaba el extremo y se podía sumar el mediocampista ofensivo y bueno, ahí había una desventaja y podían trasladar bastante los jugadores de la lepra. Si hablamos de los dos mano a mano que tuvo el conjunto visitante, son por dos controles malos
o por un control malo y por un pase mal dado. Bueno, ambos de Palacio, que es un gran lateral, pero que hoy no tuvo su mejor partido. Uno viene por un mal control, que controla hacia atrás, da mal el pase y rápidamente ataca central y termina del otro lado. Bueno, con una gran atajada de Reinati. La segunda ya así volcado viene en ataque, pierde la pelota tras un mal pase y rápidamente sale central por ese lado de la cancha. Cuando está por llegar al área es rodeado por tres jugadores de Newell's y no logro entender el porqué del movimiento de Altamirano queriendo sumarse a ese 3 contra 1, haciendo un 4 contra 1 y dejando solo al extremo por el otro lado. Por suerte el arquero respondió de una manera brillante, ya jugó en primera división, ya demostró que tiene potencial y lo vuelve a marcar en uno de los partidos más importantes del año en su división. Por eso claramente se da el resultado, por las actuaciones de Reinati y bueno, por el penal que marca Jaime. Llegó la hora de hablar de este jugador y de hablar de los jugadores que últimamente están saliendo de Bellavista, de las divisiones inferiores de Newell's, que a veces carecen de inteligencia a la hora de tomar algunas decisiones, que parece que no piensan dos veces las cosas antes de hacerla, se hace expulsar sacándose la camiseta como ya tenía amarilla. Lo mismo con Russo, que teniendo amarilla hace un full innecesario agarrándole de la camiseta al rival sin intención de jugar la pelota en mitad de cancha contra la línea. No lo expulsaron porque no quiso el árbitro y rápidamente hace bien Bernardi en sacar y sí poner un lateral izquierdo. Hay algunas cosas que los jugadores de los jugadores de Newell's que no se entienden en divisiones inferiores y es algo que tiene que arreglar el técnico que esté al mando, tanto en cuarta, tanto en quinta y sobre todo en reserva antes de que no cometan esos errores en primera división. Porque técnicamente no están saliendo los mejores jugadores de la lepra, de las divisiones inferiores para la primera, lo estamos viendo semana tras semana, pero parece que hay una falta de pensar las cosas dos veces antes de hacerla. Están medio verdes los jugadores que llegan a primera desde el lado mental, creo yo, es una opinión totalmente personal, no quiero que lo tome mal, pero sí que creo que es algo que tendría que mejorar, sobre todo los que dirigen a Newell's en el aspecto de divisiones inferiores, para que sean más competitivos los chicos que lleguen a primera, que ojalá le vaya de la mejor manera, porque eso sería algo muy bueno para el club y para Newell's, para que vuelva a ser un equipo competitivo, pero que estoy viendo bastante falla, sobre todo bueno, en la división de reserva al ver los jugadores que están y que después terminan subiendo a primera, que tal vez técnicamente no son los mejores, que físicamente ya vemos que son todos muy parecidos el prototipo de jugadores y que capaz que algunos que sí son buenos técnicamente, desde lo mental no se logran adaptar a primera división. Esto fue todo. Primero, antes de dar el cierre, quiero para mí hacer el top 3 de lo que fue el partido de hoy. Tres jugadores que me gustaron mucho. El top 1, sin lugar a dudas, como ya dije anteriormente, Reinati, por las dos atajadas que tuvo, por los dos mano a mano, es la figura sin lugar a dudas. El segundo, el número 5, Basualdo, luchando, tirándose al piso en varias ocasiones, recuperando la pelota, distribuyendo muy bien el balón con cambio de frente o con toques fáciles, pero que haciendo que haga rápido el juego para poder atacar y dárselo a los chicos que sí pueden aportar otra cosa en ofensiva. Creo que hizo un labor muy bueno el número 5 de Lepra. Hay que también mencionar a su acompañante, que fue Alan Mereles, que lo vengo viendo ya desde el año pasado en cuarta. Justamente hablando de clásicos, tuvo un gran clásico en cuarta en el 2024, que para mí fue la figura sin lugar a dudas. Lo está haciendo muy bien en reserva y en su división este año también. Y creo que
hizo lo que le pidió Bernardi y cumplió un buen labor, aunque no entra en mi top 3, ya que en mi top 3 es Lucas Baño, el capitán, el jugador que salió campeón en su división con Lunari en quinta. La verdad que los duelos aéreos diría que los ganó casi todos. Saliendo por abajo, fue muy importante su pie para romper esa presión de central y que le pueda llegar la pelota a los jugadores más ofensivos. Y fue muy sólido en defensa, fundamental para dejar el arco en cero. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete, comentamos abajo lepra qué te pareció el encuentro y nos vemos en la próxima.